Bueno, buenos días. Tengo el gusto de estar acá con Mario Gambacorta para la charla que tenemos prevista para hoy. Hoy es 10 de mayo de 2024. Estamos teniendo esta charla en momentos en que se están produciendo las modificaciones, las transformaciones e incluso las tensiones que supone el cambio normativo en materia laboral, de relaciones laborales en nuestro país. Y bueno, tenemos el gusto, la alegría de compartir esta charla con un experto en el tema, Mario Gambacorta, que es doctor en ciencias jurídicas, postdoctor, es investigador, docente de diversas universidades nacionales, de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad Nacional José C. de Paz. Tiene un recorrido muy extenso también en la función pública. Entre las cuestiones, entre distintos puestos y cargos que desempeñó, me parece importante destacar que fue jefe de asesores de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así que bueno, Mario, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta charla con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Nicolás. Es un gusto poder compartir con ustedes, bueno, e intentar hacer algún aporte a los debates que, como vos bien señalabas, se están dando, y bueno, y un saludo también a las y los estudiantes de esta materia. Bueno, Mario, estamos en un proceso, digamos, que desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre del año pasado, hace 6 meses, está buscando llevar adelante una reforma en las relaciones laborales. Nosotros en la materia venimos trabajando sobre el DNU 70, digamos, que fue el decreto que intentó en primer lugar llevar adelante parte de esta reforma laboral. Eh, Luego entiendo que esa reforma, al menos en el título que estaba dedicado a la reforma laboral, sufrió un traspié. Luego se volvió a intentar llevar adelante la reforma laboral en la ley bases que se trató en febrero en sesiones extraordinarias en el Congreso. También hubo un traspié de toda la ley, digamos que no llegó a aprobarse por la Cámara de Diputados. Y ahora en el último tiempo, una nueva versión de esa ley se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora empezó a tratarse en comisiones en el Senado. Un poco este es el recorrido, si no me equivoco, para situar a los estudiantes en cuál es la situación en el momento en que estamos grabando esto. Eh, bueno, quería que me contaras un poco de qué se trata esta reforma laboral y qué consecuencias tiene. Bueno, como bien señalabas, acá hemos tenido distintas etapas, o yo me atrevería a decir distintas embestidas, para tratar de avanzar en una reforma laboral. Lo primero fue el decreto de necesidad y urgencia, el DNU 70 del año 23, de diciembre del año 23, que contenía, igual que lo que hoy denominamos la ley de bases, o que ellos dieron en denominar la ley de bases. eh, Contenía una reforma de distintos aspectos. Nosotros obviamente vamos a poner foco en lo laboral, pero era una reforma integral. De hecho, ha sido cuestionada, me atrevo a decir cuestionada, porque la mayoría de los constitucionalistas que intervinieron, tanto y particularmente sobre el DNU, y sobre lo posterior, también han formulado profundas y serias observaciones respecto de la constitucionalidad de la norma que envió el Poder Ejecutivo. De hecho, el título cuarto, que era el título laboral del DNU, a partir de una acción judicial llevada adelante por la CGT, y además hubo otras acciones judiciales. Primero se dictó una medida cautelar
suspendiendo la aplicación de la norma, y luego fue declarada la inconstitucionalidad del título cuarto. O sea, el título cuarto del DNU, que el DNU continúa en vigencia, salvo en los ámbitos donde recibe o alguna cautelar, o en este caso, concretamente, la declaración de inconstitucionalidad por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no se aplica lo previsto en el DNU. Ahí cabe señalar que cuando se resolvió esto por la Cámara se expidió puntualmente sobre la inconstitucionalidad de la norma, entendiendo que no había razones de necesidad y urgencia, ¿no? Como prevén expresamente los DNU. eh, Son situaciones excepcionales previstas en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que en este caso no se daban, porque no encontraban las razones concretas por lo cual esto no pudiera seguir el correspondiente trámite parlamentario, eh, pasando, obviamente, por la tramitación y eventualmente la sanción o no por parte del Congreso Nacional, con la intervención de las dos cámaras, diputados y senadores, como ustedes saben. O sea que en cuanto al DNU, la norma no es aplicable. Esto ha sido apelado y ha sido elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bueno, todavía no resolvió sobre la cuestión, perdón. No, sí recibió, pero no resolvió, para decirlo adecuadamente, y tendremos que ver cuál tratamiento da en cuanto a esto. Y si decide tratar o no algunos de los contenidos. La Cámara puso el foco en el DNU, no se puso a analizar en detalle los artículos del proyecto, pero tanto en el título laboral como en otros aspectos del decreto de necesidad y urgencia, muchos han señalado, han observado y han cuestionado una reforma constitucional de hecho, de facto, como se dice en derecho. ¿Por qué? Porque hay modificaciones de aspectos sustanciales en términos constitucionales, y particularmente en lo que nos atañe a nosotros en este encuentro, en esta reunión, respecto del derecho del trabajo y de la seguridad social. Eh, Al presente estamos con el tratamiento de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Este es el nombre que le ha dado el Poder Ejecutivo Nacional al presentarla, eh, inspirándose en las bases y puntos de partida de Alberdi, que cuando lo planteó para la Organización Nacional de lo que es el Estado moderno argentino, y creo que esa caracterización queda un poco grande para el proyecto de bases, donde nuevamente se vuelve a incorporar aspectos laborales, más allá de que no está la totalidad de lo que se había previsto en el DNU. eh, yo no le quiero restar importancia ni gravedad, me atrevo a decir gravedad, a las transformaciones que se plantean, porque como en un trabajo que estoy elaborando, yo creo que es un proyecto de reforma para demoler al derecho del trabajo. En el proyecto de DNU, eh, los alcances eran mucho más grandes, pero no hay que restarle importancia por eso a lo que se ha planteado ahora y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que yo fundamentalmente estaría refiriéndome a esos aspectos, más allá de lo que desde ya abierto a cualquier otra cuestión que querramos introducir, pero no debemos restarle importancia a esto, porque también entiendo, hay una afectación del derecho laboral, y cuando digo el derecho laboral, el derecho del trabajo y la seguridad social, no me refiero solamente a lo que podremos ver quizás más en detalle
sobre modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley Nacional de Empleo y de otras normas que ahora podremos referir, sino también la afectación del mandato constitucional previsto en el artículo 14 bis en cuanto a la protección del trabajo en sus diversas formas, ¿no? Que es lo que en derecho del trabajo conocemos como el principio protectorio, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y cuando decimos el trabajo, nos estamos refiriendo a las y los que trabajan, a las personas que trabajan. Eso no es solo una manifestación o un comentario, sino que es, como decimos en el mundo del derecho, un mandato constitucional. Es una orden que nos da la Constitución Nacional, como nos la da en muchísimos otros aspectos, ¿no? Proteger porque reconoce una situación de desigualdad, y esto me permito agregarlo porque en el último tiempo he escuchado varias veces, bueno, las partes lo pueden resolver, las partes son iguales. No, el derecho del trabajo precisamente es un derecho que viene a reconocer una desigualdad entre las partes al momento de establecer condiciones, al momento de contratar. Y de hecho esto está explícitamente señalado hoy en el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en el viejo artículo 19, que fue derogado por la última dictadura y que hace unos años se pudo volver a incorporar, que explícitamente dice que las desigualdades que se dan en esta ley, o sea, en la Ley de Contrato de Trabajo hay desigualdades para proteger, porque reconoce que hay una relación desigual, o como dice la jurisprudencia, de hiposuficiencia de las y los trabajadores que requieren la tutela, la protección, el carácter tuitivo que manda precisamente ese principio protectorio, ¿no? Y estando en la carrera de ciencias políticas, ustedes saben que el derecho es una fuente formal que recoge las fuentes materiales de los procesos históricos, políticos, sociales, económicos, etcétera, y precisamente está reflejando las luchas de más de 150, 200 años de los y las trabajadores, porque precisamente como no eran iguales al momento de contratar, como yo siempre señalo, no es porque son tontos que son desiguales, sino porque están en una situación de inferioridad. Cuando cualquiera de nosotros va a buscar un trabajo, no imponemos las condiciones nosotros, sino que debemos adaptarnos. Y lo que hace la ley es que para evitar esos abusos que se dan en el marco de la lógica de funcionamiento del sistema capitalista, reconoce la desigualdad y empieza a poner algunos elementos de base protectorios, lo que técnicamente es el orden público laboral, para garantizar ciertos mínimos tutelares, ¿no? Así que, y aclaro otra Eso, cosa. digamos, Sí, sí, perdón, Mario. sí, sí, no, Eso sí, cómo mostraría no. que el contrato de trabajo es distinto de cualquier otro contrato que maneja el derecho privado, digamos. Digamos, Exactamente. que no plantea una relación de paridad entre quienes contratan. Exactamente, hoy se puede visualizar también muy claro, yo siempre digo, prácticamente 200 años después, o 150 años después, el derecho del trabajo va a servir de referencia, por ejemplo, al derecho del consumidor, porque el derecho del consumidor también, después de mucho tiempo, no hace mucho, hace unas décadas, reconoció que el consumidor no es igual a la empresa que contrata. Y cuando digo esto y cuando hablo de la lógica de muchos abusos que se producen en el sistema capitalista, es bueno aclarar que el derecho del trabajo no viene a destruir al sistema capitalista ni el funcionamiento económico del sistema capitalista. Lo que viene es a ponerle ciertos límites. Y si me permitís una observación más, es muy interesante tener en cuenta el concepto de ciudadanía y los derechos civiles, políticos y sociales, porque en el caso o sea, la ciudadanía integra los tres conceptos, pero para la construcción de la ciudadanía, en el caso de los derechos civiles y políticos, y acá es donde se dan confusiones, bien y malintencionadas, digo yo. ¿Por qué? Porque en el campo de los derechos civiles y políticos se requiere la abstención de la autoridad pública. O sea, que no se meta en mi domicilio sin una orden judicial,
que me deje comerciar libremente, que me deje circular, que me deje tener las creencias religiosas o no que yo quiera tener, que me deje tener la orientación sexual que yo quiera tener. O sea, se le dice a la autoridad pública, si quieren, al Estado, ¿no? Absténgase de ciertas cosas. Son los derechos civiles y políticos. Eh, los de primera generación. En cambio, en los derechos sociales, que habitualmente los llamamos de segunda generación, no alcanza con la abstención. Por eso hablamos de protección. Desde el momento que yo necesito una protección especial, se requiere una tutela, una protección, que es lo que viene a dar el derecho del trabajo. Por eso cuando se debate esta ley en términos de, con una mirada de un espíritu, como a mí me gusta señalar, liberal libertario, por la convergencia que se está dando, ¿no? Más allá de los debates que también, y que hay distintos liberalismos, distintos libertarismos, y que eso abre, bueno, no, no se lo voy a explicar a la gente de ciencia política, que lo conoce en profundidad todo eso. eh, Se mezclan cuestiones. Lo social requiere una protección inexorablemente y no es una protección para vagos, es una protección precisamente que reconoce la desigualdad. Después, si hay un vago, bueno, que se tomen las medidas. El derecho del trabajo también establece mecanismos para los vagos. Cuando alguien no trabaja, puede tener consecuencias en términos disciplinarios y hasta en la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo. Así que hay varias cuestiones que creo que como marco general a veces no se tienen en cuenta. No todo el mundo tiene que conocerlas, pero cuando vamos a avanzar en un debate como el que tenemos por delante con esta ley, y bueno, y el debate ya avanzó en la Cámara de Diputados, me parece que a veces esto no ha sido explicitado con claridad al momento de cómo se estructura la norma. Porque ahí Bien. empieza a haber una Mm. colisión con un derecho constitucional como es la protección del trabajo, ¿no? Y reconocer esas situaciones más allá de cómo se dan otras instituciones o institutos del derecho del trabajo, cómo terminan configurados o desconfigurados eh, eh, a partir de la reforma que se propone. Bien, Mario, me parece fundamental este contexto que estás brindando porque eso nos ubica desde qué lugar vamos a mirar los cambios normativos. Eh, Ahora bien, estos cambios normativos que se introdujeron primero en el DNU, como estabas planteando, fueron declarados inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, no por el contenido de la norma, digamos, entiendo por lo que estás diciendo, es decir, no se ha tratado el fondo de la norma, sino el instrumento, digamos que el instrumento es inconstitucional porque no se estaban dando las condiciones que contemplaba el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que son la necesidad y urgencia para no cumplir el tratamiento normal de la elaboración y sanción de leyes. Ese es el criterio por el cual se declaró inconstitucional el título cuarto del DNU, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. No se entró en el fondo de la cuestión. Mm, Los camaristas decidieron, bueno, es su criterio desde ya, mm. eh, no avanzar. ¿Se podría haber avanzado? Y entiendo que sí, jurídicamente se puede hacer, porque los jueces tienen facultades, bueno, acá han declarado la inconstitucionalidad en función de este aspecto, pero los jueces tienen facultades para declarar las inconstitucionalidades de oficio. Esto quiere decir, aunque no se lo haya pedido a nadie, para decirlo lo más llano posible, ¿no? Sí, igualmente lo señalo por lo siguiente. Como hay muchas de las normas que estaban en el DNU que se mantienen en la redacción del nuevo proyecto de ley de bases, uno podría pensar que las asociaciones gremiales o incluso los trabajadores podrían acudir al Poder Judicial para solicitar que se declare inconstitucional esas normas, no por el modo en que fueron sancionadas, o sea, no
por tratarse de un decreto, en este caso sería una ley, sino por el contenido, es decir, porque no cumple el carácter protectorio que tendría que tener tras el mandato del 14 bis, ¿correcto? Siguiendo lo que estás Sí, 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 planteando. el planteo se puede formular en esos términos. Hoy, de hecho, ha quedado todo esto sin efecto, ha quedado sin efecto el título cuarto laboral, pero se pueden. Y es muy interesante, en línea con la posibilidad de peticionar que en esta sentencia se reconoce el derecho de la Confederación General del Trabajo, algo que en el mundo del derecho colectivo en general estaba bastante claro, pero se ha explicitado muy bien en las sentencias la legitimidad que posee la Confederación General del Trabajo para representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, que va en línea con lo que establece nuestra ley sindical, lo que podemos llamar habitualmente el modelo sindical argentino, o sea, la entidad sindical más representativa en cada ámbito, en este caso la CGT es una entidad confederal que está por encima del resto de los tipos sindicales de la ley, a la que adhieren precisamente esas o pueden adherir esas organizaciones sindicales, y por ser la más representativa tiene la legitimidad para llevar adelante estas acciones, ¿no? Es como en el plano internacional, cuando se va a la Organización Internacional del Trabajo, eh, se destaca a la entidad más representativa, tanto del lado de los trabajadores, del lado sindical, como del lado empresarial, que son la CGT y la UIA, la Unión Industrial Argentina. Más allá de que puede participar el resto, por ejemplo, en el caso de las centrales sindicales, las dos CTA, o en el caso de las organizaciones empresariales, otras cámaras, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, etcétera, etcétera. La entidad más representativa como es la representación oficial, para decirlo Bien. concretamente. Ahora, yendo al contenido de esta reforma, digamos, hay muchos institutos que se modifican, que cambian. Te voy a ir señalando algunos, a ver si podemos ir como un poquito más No, detalladamente sobre la cuestión. Uno de los temas centrales y de los argumentos por los que lleva adelante esta reforma tiene que ver con el costo laboral, ¿no? Y en ese sentido se plantea, no estoy asumiendo ese argumento, sino trayendo el argumento que la contratación de trabajadores genera un costo por el valor que impondría la posibilidad digamos, de despedirlo, ¿no? Las indemnizaciones, las multas. Entonces, entiendo que tanto el DNU como el proyecto de ley bases contempla la eliminación de las multas y sanciones que tendrían que pagar aquellos empleadores al momento de despedir. bien. Sí, a ver, ahí se parte de una premisa que también es bueno explicar, no te la atribuyo, pero, pero una premisa que es muy bueno explicar, que es esto del el costo laboral, ¿no? Uno en términos económicos puede tener una mirada de costos, los distintos costos. Lo que ocurre que lo que algunos llaman costos laborales, sin entrar en costos laborales, desde una mirada económica, yo creo que es una mirada más que económica, economicista, porque está muy sesgada a lo económico, y no le resto relevancia a lo económico, sino que peyorativamente señalo lo del economicismo cuando se descontextualizan las cuestiones. Esto que algunos llaman costos, otros lo llamamos derechos, ¿no? Entonces, hay derechos, hay obligaciones, de la misma forma que las y los trabajadores tienen deberes y obligaciones que cumplir con su empleador en el desempeño de su actividad laboral, los empleadores tienen otras obligaciones. Y acá hay dos cosas para considerar. Primero, le voy a hacer una observación rápida, después cualquier cosa volvemos sobre eso. Todas estas multas, indemnizaciones agravadas, en la doctrina laboral se discute, son multas, son indemnizaciones agravadas, ahora no es el centro de nuestro debate. Eh, Hay algo que es claro, son consecuencia de incumplimiento de los empleadores. Y
En el mundo del derecho no hay justificación de que si es caro o no es caro, sin reconocer que sea caro o no sea caro, no hay el argumento. Si yo tengo que pagar los impuestos, al igual que ustedes, los tenemos que pagar. Y si no los pagamos, estamos cometiendo una infracción. Hay infracciones, hay contravenciones y hay delitos en los distintos ámbitos del universo jurídico. O sea, partimos de un incumplimiento, de no respetarse la ley. Ahora, esto se estaría retirando. Ahora, también, y ahora sí, ahora volvemos a esto, pero también se parte de una concepción que los problemas que hay en el funcionamiento económico, empresarial, es consecuencia o causa de la normativa laboral. Y parece que se pone el foco. Yo para esto vengo desarrollando hace un tiempo un marco teórico eh, que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales y que precisamente lo que priorizo es poner en contexto las cuestiones, por eso trato de llevar adelante un trabajo inter y transdisciplinario y evidenciar los intereses en juego, es que acá estamos descontextualizando. Porque primero el derecho del trabajo no está para resolver los problemas de la economía. El derecho del trabajo, como hablábamos hace unos minutos, está para evitar los abusos que se comete en la lógica del sistema capitalista de maximización de las ganancias. El sistema permanentemente busca maximizar las ganancias y está bien que lo haga, no estoy diciendo, pero hay un límite. El límite es el ser humano, es la dignidad del ser humano. Eso es lo que dice el derecho del trabajo. Por eso nuestra propia ley de contrato de trabajo, en el artículo cuarto, se habla de la dignidad. Bueno, y la normativa laboral en general se refiere a eso. Entonces, hay una falacia, a mi modesto entender, y esto da lugar a un montón de debates, de que la problemática está en lo laboral, como si todo lo otro funcionara siempre bien, o sea, que no hubiera ningún problema en el mundo empresarial, o peor aún, que no hubiera ningún problema en las políticas económicas que llevan adelante los distintos gobiernos, no solo este. ¿Sí? Entonces, eso tiene incidencia y se habla de costos laborales, digamos, se habla y se mezcla todo. Porque yo digo, para poder contratar, tengo que ver, abaratar cómo voy a despedir. Cuando me dicen eso, bueno, hay una realidad. Se está pensando más en el despido que en la contratación. Puedo estar equivocado, puede dar lugar al debate, ojalá que esté equivocado, pero se está pensando más en eso. Y cuando se habla de costos y de abaratar, yo creo que en realidad acá se está haciendo una desconfiguración institucional en un sentido desprotectorio, porque hay un modelo de país en el cual empiezan a sobrar los derechos del trabajo, y no por la culpa de los derechos del trabajo, sino porque hay un proceso de primarización, extractivismo, financiarización que cada vez es menos beneficioso para el país, genera pocos puestos de trabajo. Y les agrego algo. El salario mínimo vital y móvil ahora pasó de 202.000 pesos a 234.000 y monedas. O sea, redondeemos en $234, peso más o peso menos. Hace prácticamente 10 años, el salario mínimo vital y móvil era de 628 dólares. Si quieren, redondeamos en $600. Ustedes miren la variación. Si yo hablo de costos, no ha habido un abaratamiento de costos laborales. Y esto que lo digo para el salario mínimo, si bien no es lineal, lo podemos trasladar a salarios de convenio. Los salarios de convenio también hoy son mucho más baratos, y estoy hablando en términos de dólares, o sea que, ¿por qué no se producen las contrataciones? Las devaluaciones han hecho que el salario sea mucho más barato, sobre todo en términos internacionales, pensando en inversiones. ¿Y por qué no se da eso? No puede ser que, más que ser un problema laboral, como muchos le quieren cargar en la espalda al derecho del trabajo, el problema pasa por otro lado, pasa por las políticas que se llevan adelante y por el modelo de país, porque creo que acá hay una cuestión central que es el modelo de país, el modelo de nación. ¿Qué tipo de modelo queremos? Este modelo primarizador, porque miren, no hay derecho del trabajo sin industrialización. Por algo, cuando uno va a hablar de derecho del trabajo, empieza a hablar
de la evolución del trabajo, pero el elemento central es la revolución industrial. No hay derecho del trabajo sin dos cosas: sin revolución industrial, sin desarrollo industrial y sin los sindicatos, que son los que precisamente ante los abusos del sistema empiezan a hacer los cuestionamientos. Entonces, el tema de los costos laborales y todo lo que se trata, porque esta ley va en esa línea, abaratemos todo, saquemos todo, es correcto lo que vos señalabas, Nicolás, acá se eliminan todas las multas, multas o indemnizaciones Mario, agravadas. Sí, discúlpame cómo que no, por favor, todas las interrupciones que sí, quieras. sí, me parece que hay una cuestión con el modelo de país, pero también una cuestión con el modelo sindical, diríamos, y la tradición de lucha y resistencia que tiene el movimiento obrero argentino, que vuelve una característica de cómo se han organizado el pueblo trabajador en la Argentina. Creo que hay un ataque directo a, digamos, a ese conjunto de derechos y a esa forma de organización que ha tenido nuestro pueblo. Eh, Absolutamente, absolutamente. Y con, si con res- me permitís sí, me echar algo acá no sin ánimo de interrumpirte más de lo necesario, eh, eh, yo diría, y esto lo he dicho hace ya en varias oportunidades, hay dos objetivos centrales. Primero, lo que es el modelo sindical argentino, por lo que es la forma de organización de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo en términos del mundo del trabajo. Y por otro lado, a las universidades nacionales, por lo que implica la universidad pública, la gratuidad de la enseñanza y la construcción de conocimientos. Creo que no es casualidad lo que está pasando y la relevancia del modelo sindical argentino la hemos visto en el día de ayer con el paro general del 9 de mayo, de una contundencia que hoy en el mundo pocos movimientos sindicales pueden llevar adelante un paro general con el nivel de éxito, de contundencia. Digo éxito porque nunca podemos quizás hablar de éxito, ¿no? Porque uno no está festejando ni haciendo un pacto, un paro para festejar el éxito del paro, sino que es consecuencia de otras cosas. Pero sí, el paro tuvo una contundencia como resultado político, creo que fue exitoso. Eso no quiere decir que resuelva el problema, ahora hay que ver si se lo tiene en cuenta o no. Pero pocos países pueden tener un grado de acatamiento en una medida de fuerza como el movimiento sindical argentino. Yo creo que pueden ser dos o tres en el mundo. bien. Disculpame. Y volviendo a lo que planteabas de las multas o indemnización agravada, como mencionabas, me parece muy importante lo que señalaste, que eso tiene que ver con incumplimientos de la parte patronal, de la parte empleadora. Vamos a poner, ayúdame vos para corregirme en caso que no lo esté diciendo bien, tiene que ver con irregularidades en la formalización de la contratación laboral. Es decir, cuando los empleadores no pagan las cargas patronales que le corresponden o, digamos, porque no declaran la relación laboral o la declaran de manera defectuosa, es decir, por menos cantidad de horas que las que efectivamente se trabajan, digamos. A estas infracciones se refieren las multas o las indemnizaciones agravadas, ¿correcto, Mario? No, está perfecto lo que señalás, ¿no? No sé si lo voy a poder expresar mejor, pero está muy claro porque precisamente son esos incumplimientos al momento de falta de registración, registración deficiente, se falsifican fechas de ingresos, los montos o directamente lisa y llana la no registración, la no registración, porque está el trabajo no registrado y está el trabajo deficientemente o mal registrado. Ahora, todo esto no es inocente, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando se debate sobre esto, se habla del rol del Estado, y está muy bien hablar del rol del Estado, se habla del rol de los sindicatos, y está muy bien, pero hay un primer incumplidor que es el empleador, y todo esto implica, y no estoy hablando del pequeño negocio que también tiene que cumplir la normativa, pero estamos hablando de todo el proceso de transferencia
de distribución de la renta, de distribución de la riqueza, de apropiación que se da de un sector en desmedro de otro, porque después vienen otros problemas. Esto impacta a futuro y a presente y a futuro en la posibilidad de tener la cobertura médica que puede brindar una obra social, impacta en la posibilidad de tener o no derechos sindicales, porque si no estás registrado, muchas veces ni se sabe dónde estás trabajando. Eh, Impacta obviamente en las jubilaciones, porque si no, no se tiene aportes, y después se dan discusiones que yo digo que a veces son bastante perversas o bastante cínicas, que algunos que no han realizado los aportes se escandalizan cuando se va a efectuar una moratoria. Una moratoria en la que toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo económico para cubrir la imposibilidad de jubilarse de las personas que no lo pudieron hacer porque otros se quedaron con lo que tenían que aportar y no lo aportaron. ¿Sí? Entonces, hay un debate que a veces no se visualiza y que es consecuencia, y me voy a permitir citar lo que al presente denomino la categoría central de este enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, es porque estamos también atravesando un proceso que a mí me gusta categorizar. Me gusta, no me gustaría tener que categorizarlo así, pero de hegemonía deslaboralizadora. La hegemonía deslaboralizadora es ese falso sentido común que estamos viviendo todo, que no es sino una proyección de la hegemonía del modelo económico neoliberal, ¿no? Que se da en la globalización, de la globalización económica neoliberal, si lo queremos decir más ordenado, y que se proyecta en una mirada contra el derecho del trabajo. Yo digo, suelo señalar que existe una ofensiva neoliberal que agrede al derecho del trabajo, ¿no? Es más, muchos autores han empezado a hablar de una lucha de clases que no se da de los trabajadores contra los empleadores, sino de los empleadores o de algunos empleadores, tampoco me gusta generalizar, contra los trabajadores, ¿no? Entonces, estos son fenómenos que se están dando. Ahora, el problema de quitar todas las indemnizaciones agravadas o multas que se hace en la ley de empleo, en la ley 24.013, pero también eh, se, se quitan otros elementos en estatutos especiales, que son elementos protectorios para desalentar sobre todo lo que en el mundo del trabajo llamamos el fraude o la simulación laboral. Van a hacer que la persona que incumpla no tenga ninguna consecuencia. No tenga ninguna consecuencia, ningún agravamiento no hay ninguna consecuencia extra por no cumplir, por no registrar, si esta ley prosperara, por no registrar, por registrar deficientemente, por no hacer los aportes, A no va ver, a pasar más nada. si me permitís, lo Sí, cómo digo no. de otra manera para lo que hacía el decreto, que después fue declarado inconstitucional, y lo que propone el proyecto de ley bases, es eliminar las multas o las indemnizaciones agravadas que contemplaba, por ejemplo, la Ley Nacional de Empleo, que al momento de despedir, un trabajador podía reclamar como ítems indemnizatorios una mayor indemnización por no haber sido registrado o por haber sido Ahí te registrado. interrumpo una cosita. La Ley Nacional de Empleo es una cuestión técnica, es una cuestión técnica. Mm, La Ley Nacional de Empleo del trabajador o la trabajadora tenía que reclamar antes de que se extinguiera el mm, contrato de trabajo. Si el contrato estaba extinguido, hay otra ley, que es la 25323, que permite reclamar una vez que se extinguió el contrato. Bueno, igual les traigo la noticia de que se plantea la derogación de las dos. O sea, si exacto, no bueno, reclamas antes o reclamas, no vas a tener ninguna consecuencia como empleador porque se derogaría tanto la 24013 como la 25323, pero esto es una cuestión técnica específica de bien, la es la norma. derogación de las multas por esto, por no tener la relación laboral registrada o tenerla registrada deficientemente, lo que hacía que un trabajador, si era despedido, digamos, podía reclamar, o antes o después de extinción del contrato, este agravamiento de la indemnización por haber estado no registrado o registrado deficientemente. Esto es lo que se está buscando hacer para
digamos, esto para facilitar el despido de trabajadores. Claro, ahí el abaratamiento está clarísimo como lo señalabas. No hay ninguna consecuencia, no habría ninguna consecuencia. También hay recortes en el Estatuto de Casas Particulares, hay limitación también y recorte de derechos en lo que conocemos como el nuevo Estatuto del Peón Rural. Se eliminan ciertas comunicaciones en torno al trabajo deficientemente registrado o no registrado que se debían hacer a la AFIP a título informativo. Ahí hay una ley que es la 25343 que también se derogan varios artículos. Hay todo un desmantelamiento en esta cuestión y aclaro algo. Estas indemnizaciones agravadas o multas, que como bien vos señalabas son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador, son después justificadas diciendo que existe una industria del juicio. Industria del juicio dice, ¿por qué tengo un juicio más grande? Y hay un juicio más grande en cálculo de la indemnización porque hubo incumplimiento, porque si el trabajador hubiera estado registrado y hubiera una discusión en términos de un despido, obviamente, capaz que para decir un número cualquiera, si el monto del reclamo era de 500.000 pesos, con las indemnizaciones agravadas, no estoy haciendo un número genérico, podrían ser 2 millones de pesos. Entonces, eso no lo inventó ni el trabajador ni el abogado o la abogada del trabajador. Eso es consecuencia de esas multas. Ahora, si esté bien registrado o no esté bien registrado, no va a tener consecuencia. De la misma forma que el empleador no va a ser incorporado al REPSAL, que es un registro de empleadores que cometen incumplimientos, que lo puede afectar, por ejemplo, en las contrataciones con el Estado, cuando hay licitaciones, etcétera. Eso también se borra. O sea, el hecho de incumplir no va a generar más consecuencias. La otra vez lo discutía con un colega y dice, pero no queda ninguna multa, algo tiene que quedar. Le dijo, me voy a fijar, le digo, fíjate y cualquier cosa me avisás. Yo lo revisé, no hay ninguna. Bueno, todavía estoy esperando que me avise, porque se nota que no encontró ninguna de esas. Pero esto tiene una doble. Yo digo que es quizás un ataque de pinzas, porque por un lado quitamos todas las multas y por otro lado se crea una figura que es la del colaborador independiente. O sea, un trabajador independiente va a poder tener a su vez hasta 5 colaboradores independientes que no van a tener ninguna relación de dependencia con él. Esto, desde el punto de vista del derecho del trabajo, es muy difícil de entender. Más que difícil de entender, de Digamos, sostener, es una figura que de algún modo podría encubrir fraude laboral, digamos, porque un- absolutamente. digamos, podría hacer pasar a un trabajador independiente, o sea, podría hacer pasar a un empleador como trabajador independiente y a sus dependientes como trabajadores colaboradores. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Claro, porque ahí lo que se quiebra es cualquier vínculo laboral. Y esto, creo que, como yo suelo señalar, esto tiene que ser confrontado con los parámetros que la propia ley de contrato de trabajo establece, que tampoco vienen de cualquier lugar, sino que están vinculados con la protección que establece el 14 bis, que la sintetizamos en el principio protectorio, pero hay toda como ustedes saben, hay una batería de derechos enunciados y reconocidos, no solo enunciados, reconocidos y en teoría que deben garantizarse. Con lo cual es esto, pero lo que se está dando en esta ley es el hecho de buscar institucionalizar situaciones que en el derecho del trabajo consideramos, como vos bien decías, de fraude laboral. ¿Por qué? Porque para que exista contrato de trabajo, ¿no? Tiene que haber una situación de subordinación, de dependencia. Alguien tiene que trabajar para otro en beneficio del otro y a cambio de eso recibe como contraprestación una remuneración. Esto es lo básico del contrato de trabajo. Después podemos extendernos mucho más. Acá va a pasar lo mismo,
porque ese colaborador independiente va a trabajar para otro, seguramente, me atrevo a afirmarlo, bajo la dirección, las directivas, la organización del trabajo, que son todos elementos que están en la ley de contrato de trabajo, en distintos artículos, todo esto detallado, eh, y, y vamos a decir, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, es un trabajador, un colaborador independiente, ¿no? Y que todavía tampoco lo tenemos en claro porque hay otra cosa que observar de esta ley, que acá tenemos un montón de delegaciones al Poder Ejecutivo, cuestionables desde el punto de vista constitucional y hasta puede haber algún cuestionamiento penal, eh, que quedará sujeto a lo que diga la reglamentación. O sea, el propio Poder Ejecutivo lo reglamentará, si esta ley prospera. eh, eh, Con lo cual tenemos ya la formalización de algo que hoy en día es fraude laboral. Por eso cuando se dice la registración de los trabajadores, después van a decir que regularizamos, a ver, vamos a regularizar a un trabajador que está en la informalidad y lo vamos a regularizar de forma informal, porque va a pasar ahí y si tiene algún derecho más o menos, dependerá de lo que diga la reglamentación. Obviamente no va a tener los mismos derechos que un trabajador cubierto por la ley de contrato de trabajo. Y esto no quiere decir que los trabajadores que hoy están cubiertos por la ley de contrato de trabajo tengan resueltos todos sus problemas, ni menos que eso, porque muchos, con ley, con convenio, están en la línea de pobreza. Y esto también es consecuencia de políticas y decisiones económicas, de este gobierno y también del gobierno anterior, que afectaron a los trabajadores, porque, por ejemplo, el año pasado hubo un crecimiento de la productividad, no recuerdo exacto si es el 13 o el 14%, pero es uno de estos dos números, 13 o 14%, y de ese incremento de productividad se apropiaron los empleadores un 80% y los trabajadores un 20%. O sea, la distribución fue, ¿no?, obviamente bastante despareja. Con lo cual, no hay solo... ¿Y ahí qué norma laboral fue la que incidió en eso? Lo que inciden ahí, y estamos en la carrera de Ciencias Políticas y yo en la carrera de Relaciones Laborales, y en Derecho también siempre lo señalo, inciden otros elementos en el contexto y otras variables que no son solo las laborales, ¿no? Que no son solo las laborales. Yo siempre digo, el derecho del trabajo es parte de las relaciones laborales, pero las relaciones laborales no se agotan en el derecho del trabajo. Y es más, las relaciones laborales tampoco se agotan en las relaciones laborales, porque juegan otro tipo de relaciones políticos, sociales, económicas y sobre todo las políticas públicas, buenas, malas o regulares, según el gusto de cada uno, que se llevan adelante, que van a incidir para bien o para mal, depende desde dónde se esté mirando, en favor de unos o no. Lo que hay que reconocer acá es que en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones laborales, existe una tensión permanente entre capital y trabajo que el derecho del trabajo viene a tratar de encauzar. Yo siempre digo, tratar de mantener un juego, de este movimiento de balanza y no que se nos vaya a un extremo o al otro. Siempre hay Bien, conflicto, sí. pero el conflicto puede estar más o menos encauzado o transformarse en conflicto abierto, que es como nosotros en el mundo del derecho del trabajo llamamos a la huelga. Lo que ocurrió ayer, el paro general, es cuando el conflicto ya se hace abierto, se evidencia hacia todos, por ejemplo, a través de una medida de fuerza. Mario, te señalo algunas medidas más que entiendo que ¿Cómo no? contempla el proyecto. Otro es, y se ha hablado mucho en el último tiempo, incluso ya en la campaña electoral, sobre el fondo de cese laboral que se toma el modelo de la UOCRA, ¿no? Digamos, los trabajadores de la construcción tienen una normativa especial que contempla un fondo de cese laboral
que es muy propio de esa actividad que tiene un ritmo de trabajo bastante distinto al común de las actividades, ¿no? Es decir, que el trabajo está vinculado al periodo que se lleva adelante la obra en construcción, entonces había otro tipo de circulación en cuanto a los emprendimientos vinculados a la construcción, y ahora se utiliza ese modelo, o sea, se reemplazan las indemnizaciones por este fondo de cese laboral para el resto de las actividades. ¿Es correcto esto? Bueno, ahí hay varias cosas para considerar. Sí, como vos bien señalabas, el modelo para llegar a ese fondo de cese, que no es sino otra forma de qué ocurre cuando se extingue el contrato de trabajo, para llegar a las indemnizaciones. Eso está basado o apoyado en el Estatuto de la Construcción, que es una norma más desprotectoria, o menos protectoria, como quieran decirlo, que el régimen, el sistema que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 245, que es el artículo de la indemnización por despido sin justa causa, lo que ustedes conocen, la antigüedad, bueno, un mes por año de antigüedad, etcétera, etcétera. Eh, Aquí se toma una referencia, se hace referencia al fondo, pero no se traslada directamente lo mismo. Se habilita a las partes a que mediante el convenio colectivo, o sea, a través de la negociación colectiva, llegando a un convenio colectivo de trabajo, se pueda establecer eventualmente el fondo de cese. O sea que tendría que hacerse en el marco de una indemnización eh, colectiva. Hasta acá podríamos decir que esto quedaría librado a lo que nosotros técnicamente llamamos la autonomía colectiva, o sea, lo que las partes pueden resolver en el marco de una negociación colectiva libre, como debe ser la negociación colectiva, más allá de otras cuestiones que estamos viendo en cuanto a pretender poner límites, topes o no homologarse las cuestiones. Eso aprovecho para señalarlo, técnicamente no es así, lo que en su momento mencionó el ministro de Economía, técnicamente no lo veo sostenible y jurídicamente tampoco, ¿no? Y cuando digo técnicamente me estoy refiriendo jurídicamente. Ahora bien, si bien se prevé esto, se menciona que los parámetros para esas negociaciones, otra vez, serán dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. Todo esto en función de estas delegaciones que recién también nombrábamos y que en muchos casos corren el riesgo de cometer algún exceso reglamentario, como se dice técnicamente, que puede incurrir en una inconstitucionalidad, porque cuando se reglamenta una ley no se puede cambiar el sentido, y menos de la Constitución, y además acá estamos teniendo en juego aspectos constitucionales, no solo el 14 bis, sino los tratados internacionales ratificados por Argentina, tanto tratados internacionales de derechos humanos, donde está incluido el derecho del trabajo, como otros tratados que habitualmente no los llamamos tratados, pero que seguramente ustedes han oído hablar, que son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. O sea que hay varias cuestiones y en negociación colectiva la Argentina tiene ratificado los 3 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 98, el 151 y el 154, que tienen jerarquía supralegal por lo que dice nuestra Constitución. O sea, están arriba de las leyes. Y además en derecho del trabajo, las normas, aunque no solo cuenta la jerarquía, sino también la prelación, o sea, qué norma es más protectoria. Puede estar abajo en la jerarquía y si es más protectoria, se aplica eso. Estas son las lógicas. Entonces, a mí lo que me preocupa esto no es tanto que se pueda dar en negociación colectiva, supongo que las partes van a tener los cuidados del caso porque no se creo que no sería lo mejor replicar la lógica del Estatuto de la Construcción, porque hay cuestiones que quedan fuera, o sea, cuestiones de la Ley de Contrato de Trabajo que quedan fuera del Estatuto de la Construcción,
Creo que con la negociación colectiva podría haber algunos elementos de control, pero a mí me surge la preocupación, ojalá que sea una preocupación infundada, de que con la reglamentación se podrían llegar a introducir algunas cuestiones que quizás complican el escenario. Más o menos esto sería el panorama sobre el fondo de cese o este mecanismo especial. Creo que eso ha quedado acotado. Más allá que estos fondos también muchas veces y hay que ver cómo se estipulan, porque ha habido también algunos proyectos que para los fondos de cese, como para otras cuestiones que se prevén en esta ley, hago una advertencia, se considera como referencia el salario mínimo, con lo cual se corre automáticamente el salario de convenio. Con lo cual, los cálculos que podemos hacer para aportar o al momento de percibir podrían verse mermados. Eso es una advertencia que no está en este punto, pero que es siempre, como decía alguien, lo que abunda no daña, ¿no? No, y además, por lo que entiendo, el fondo, por lo menos en el de la construcción, ese fondo de cese laboral se construye también con aportes del propio trabajador, ¿no? Entonces también cambia el sentido del criterio indemnizatorio, ¿no? Bueno, ha habido varios proyectos, inclusive de algunos institutos o usinas de pensamiento, think tanks, como les quieran decir, de matriz liberal, donde eso se plantea. Eso también tiene un serio cuestionamiento en términos constitucionales, porque el 14 bis habla de la protección contra el despido arbitrario. Y si yo hago que alguien ponga dinero para pagar su propia indemnización, o sea, está el despido y además va a poner plata para su indemnización. Es un tanto contradictorio y más que contradictorio, muchos entendemos que eso es una inconstitucionalidad. Después también otro de los puntos del proyecto que estaba en el DNU también es la ampliación del periodo a prueba, ¿no? Se pasa un periodo de prueba de 3 meses, entiendo que ahora en el proyecto actual es a 6 meses. Eso también amplía el carácter, digamos, de menor protección que tiene el contrato de trabajo. Se puede ampliar a 6 meses e inclusive a 12 meses cuando son menos trabajadores. Eh, La ampliación del periodo de prueba, y yo lo estoy marcando ahora en un trabajo que estoy elaborando. A ver, si ustedes miran el periodo de prueba, yo digo, no sé si fue un fallido, fue sin querer o queriendo al momento de hacer la ley, que se incorpora ya por los 90, ¿no? Porque estas flexibilizaciones, aprovecho para señalarlo también, ¿no? Estos procesos flexibilizadores también se plantearon en la década del 90 y la mejor verificación de que estos procesos no generan puestos de trabajo es un país llamado Argentina. ¿Sí? Porque yo cuando explico esto en los cursos no tengo que recurrir a otros países. En Argentina hubo un proceso profundo de flexibilización laboral desprotectoria en la década de los 90 y terminó eso en la crisis del 2001. Terminó eso en la crisis del 2001. Fue una situación con una desocupación de prácticamente casi el 25%. Entonces, no se van a generar puestos de trabajo porque se eliminen requisitos. Y en el caso del periodo de prueba, que yo siempre señalo, creo que suelen ser los y las más jóvenes los más damnificados por esto. En la práctica, como les decía, se incorporó en el capítulo de modalidades. Y esto, por eso yo digo, no sé si fue un fallido o fue a propósito. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba técnicamente es parte del contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo, hoy, los primeros 3 meses son a prueba. O sea que en esos 3 meses se puede despedir libremente sin consecuencias indemnizatorias, salvo pagar lo que trabajó. Y algunas otras cuestiones técnicas con el preaviso que no voy a entrar ahora para no extenderme innecesariamente, pero no es una complejidad. Se puede despedir libremente. Se puede despedir libremente. Eh, y son esos 3 meses para ver si la persona se adapta o no se adapta al lugar de trabajo, que creo que 3 meses es un periodo importante. Ahora, esto está en el capítulo de modalidades de contratación, como el contrato a plazo fijo, el trabajo eventual, el teletrabajo, son todas modalidades. Con lo cual, lo que me están diciendo es que esto en la práctica puede ser usado como una modalidad. Y creo que por eso digo, yo no sé si fue sin querer o queriendo, como dirían los chicos, que se puso en el capítulo de modalidades.
Entonces, en realidad lo que suele ocurrir, ojalá que no, es que al hacer una contratación más larga, más allá de que se hagan los aportes y contribuciones, se permite una mayor y más alta rotación de trabajadores, se facilita el despido, porque antes te tenían 3 meses, ahora te van a tener, te pueden tener hasta 12 meses y despedirte sin consecuencia indemnizatoria. O sea, te abaratan la contratación, porque si no, entraría en un sistema de protección y genera alta rotación, bajos salarios eh, y en general se refiere o se aplica a salarios de baja calificación. Esto no es absoluto, pero cuando se dan estos fenómenos es lo que se verifica. Por eso señalo que es lo que más suele afectar a los jóvenes. Cuando se puso la ley de empleo, había trabajos de práctica profesional y formación para jóvenes que permitía tener los 24 meses en situación absolutamente irregular, lo que quizás algunos hayan escuchado más vulgarmente denominados los famosos contratos basura, que en una época despectivamente se los llamaba así por la calidad de la contratación. Esto fue lo que se dio en la década de los 90, no generó más puestos de trabajo. Ahora, ¿por qué va a tener esa incidencia? A ver, ¿no alcanzan 3 meses para ver si el trabajador es idóneo o no es idóneo? O verdaderamente, y en un sistema como el nuestro, que si no es idóneo, en el peor de los casos tenés una indemnización tarifada. O sea, no es como en otros regímenes donde la estabilidad es más fuerte, porque el periodo de prueba en realidad está pensado para sistemas de estabilidad laboral más fuerte del que tenemos nosotros, que, como les decía, es un sistema de despido libre, tarifado, así se lo llama técnicamente. En algunos otros sistemas, es el empleador o era el empleador el que tenía que solicitarle al juez permiso para despedir, o si despedía y no había causa, había una indemnización agravada. No, en Argentina el despido es libre tarifado. Lo que se hace acá es se extiende el tiempo donde no se va a aplicar eso, que además sería una indemnización de un mes, ¿no? Y para mí va a impactar en una alta rotación de trabajadores y más allá de los mecanismos antifraude que la propia norma dice que las empresas no pueden rotar esto habitualmente, yo puedo te contrato a vos un año, después contrato a otro año, después a otro año, los tengo trabajando un año, los despido y no tengo ninguna consecuencia indemnizatoria. Entonces, esto puede dar lugar otra vez a situaciones de fraude. Y si tenemos un sistema y un modelo en el cual el Estado se retrae y además se desmantela a sí mismo, ¿quién va a controlar esto? ¿No? Entonces, hay Sí, varios bueno, problemas es grave, es una situación grave y donde muy vemos graves. un patrón, ¿no? Que en distintos institutos que modifica la ley, todos son en la misma línea, en la línea de la desprotección y de poder, de alguna manera, no sé si llamarlo así, legalizar situaciones de fraude laboral. Otra Yo me situación atrevería similar, a decir que sí, porque acá se están formalizando un montón de situaciones. Lo que se está haciendo, y esto yo lo suelo señalar en los cursos, yo siempre menciono a los estudiantes que la institucionalidad no es buena o mala en sí misma. La institucionalidad se configura y será buena o mala de acuerdo a cómo se mire, porque no nos olvidemos, y siempre lo señalo, que la esclavitud era una institucionalidad. Era legal tener esclavos. Que las mujeres no votaran también era una institucionalidad. O sea, había una normativa que decía, votan los hombres. O sea, esas también son institucionalidades. Por eso yo digo, no son buenas o malas, pueden ser buenas o eso lo malas. tenemos claro, como Y ustedes lo saben politólogos, mejor que yo. sí, Pero lo tenemos claro. yo a veces lo Eh, explico en otros ámbitos. Yo no, también me pongo a explicarle a esta gente de ciencia política. Me retracto y pido disculpas públicamente. no, No, pero por ustedes lo favor, tienen por favor. claro. Pero a veces en la vorágine esto se pierde y creo que va en línea con esto y ustedes seguramente le pueden dar un excelente marco teórico a esto de decir, a ver, es lo que vos decías, estamos construyendo una nueva institucionalidad que institucionaliza lo que hasta ahora eran situaciones de fraude. En muchísimos casos de la ley, no digo en todos, pero en muchos casos sí ocurre eso.
Y después hay otro pasaje del proyecto de ley que también entiendo yo que, digamos, esto formalizaría situaciones que se han dado de fraude laboral, que tiene que ver con la relación entre las empresas y empresas tercerizadas, ¿no? Que le quita la responsabilidad digamos, a la empresa que pueda subcontratar a una empresa que tercerice eh, trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Es así? Sí, ahí hay particularmente un artículo, digo, sin perjuicio de otras cosas, que es el artículo 29, que tiene una modificación que establece una relación directa con con quien contrata a esas personas, como que se quiebra la responsabilidad cuando se provee a otros, más allá de que hay una subsistencia de la solidaridad, es un tema técnico, subsiste la solidaridad, pero yo creo que paradojalmente esto va a reforzar la tercerización y creo que va a generar un impacto muy grave en términos de la desconfiguración de colectivos laborales en términos de representación sindical y eventualmente, o eventualmente no, y en términos de aplicación de convenios colectivos de trabajo, porque creo que todos esos mecanismos, más que afectar la solidaridad, van a afectar qué normativas se le aplican. Y en derecho del trabajo no solo tenemos las leyes dictadas por el Congreso, sino que también para nosotros son fuente de derechos, son ley en sentido material, o sea, son ley para las partes, las convenciones colectivas de trabajo. Y creo que va a ocurrir, va a potenciar lo que a veces ocurre, que trabajadores que están trabajando uno a 2, 3 metros del otro, les están aplicando distintos convenios colectivos. ¿Por qué? Porque encuadran su dependencia y su contratación con A sí, con B no. Y eso tiene un montón de proyecciones en el manejo eh, o cómo se van construyendo las relaciones laborales, ¿no? A mí, o sea, hay un quiebre con la lógica, porque acá no es que solo pertenece para uno. El problema de esto, una vez más, va a ser cómo se dicta la reglamentación. Porque la reglamentación, todos, bueno, en derecho todos sabemos que la reglamentación no puede alterar la esencia, pero en la lógica de estos proyectos estamos viendo un permanente avance. Yo hace un rato hablé de una reforma, y no soy el único que lo ha dicho, una reforma constitucional encubierta. Entonces tampoco veo que haya demasiado prurito en seguir avanzando con las reglamentaciones, sobre todo a partir de la forma, me parece un tanto peligrosa en que se delegan facultades. Bien. Bueno, Mario, creo que hay mucho más por decir, pero bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad. Solo mencionar algunas cuestiones que estaban presentes en el DNU y que ahora no están presentes, que revestían de gran eh, gravedad a mi consideración, que tiene que ver con la limitación del derecho a huelga. Eh, se establecían actividades esenciales y donde se limitaba fuertemente el derecho a huelga. Eso estaba en el DNU, fue declarado inconstitucional dentro de ese título cuarto. Entiendo que ahora no está presente en el proyecto que actualmente se está debatiendo. Pero bueno, muestra también el sentido en el que se están planteando estas reformas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Hay un sentido, y bueno, y ustedes que trabajan desde las ciencias políticas, yo ahí me gusta señalar en estos casos cómo se plantea, por un lado, que el Estado se retraiga, todo lo que se dice sobre el rol del Estado. Yo tampoco creo que el Estado sea un fin en sí mismo, pero se plantea una retracción del Estado, salvo en el tema de la seguridad, salvo en los aspectos eh, de represión, como sentido general, en términos técnicos, y de control, restricción o proscripción de lo que se denomina la protesta social, social o laboral. Lo laboral es parte de lo social, ¿no? Existen movimientos sindicales, existen movimientos sociales, entonces hay criterios muy restrictivos y una vez más nos encontramos también
frente a normas como el protocolo de seguridad, que también tiene una constitucionalidad, a mi criterio, discutible, por lo menos discutible. Y en este caso también, y lo quiero señalar, que muchas veces veo la actuación de oficio de fiscales o jueces frente a determinadas situaciones sobre determinados aspectos y no veo en muchos casos la misma preocupación de algunos, porque tampoco es justo generalizar, fiscales o jueces, cuando hay cuestiones que creo que tienen una constitucionalidad profundamente discutible, ¿no? Hemos visto que en la movilización de la marcha universitaria, en defensa de la educación pública y gratuita, más de 30 legisladores de la ciudad, digo, entre otras cosas, ¿no? Más allá de cuestiones sobre con la ley de seguridad interior, etcétera, etcétera, los legisladores le pidieron especialmente al jefe de gobierno de la ciudad que garantizara la autonomía de la ciudad, que eso está previsto en la constitución local, porque tampoco las fuerzas federales pueden actuar ni en la ciudad de Buenos Aires ni en otras jurisdicciones salvo situaciones excepcionales. Entonces, digo, eso y más allá de cuestiones que se estipulan en esta normativa, que siempre hay un criterio que hay que tener en cuenta y que son criterios que han sido definidos sobre todo, por ejemplo, por el Comité de Libertad Sindical del OIT en varios casos. Todos los derechos son reglamentables. Ahora, lo que no se pueden instrumentar son regulaciones o reglamentaciones que en la práctica tornan imposible, hacen imposible el ejercicio del derecho. Esto es como decir, hay que caminar por la vereda cuando viene 1 millón de personas. Salvo que los apilemos en las veredas, es imposible, porque es una cuestión imposible. Creo que eso se ha entendido un poco. Ahora, el criterio lógico y sobre todo cuando hay derechos constitucionales en colisión, como el derecho a peticionar y el derecho a circular, el ejemplo más clásico y que yo señalo en todas las clases es se corta la mitad y se deja libre la otra mitad. O sea, para que unos tengan derecho de reclamar y los otros tengan derecho de circular. Eso es lo que y en los últimos tiempos se venía haciendo, inclusive por gestiones de distintos signos políticos, porque esto no es patrimonio de A o de B, para permitir que el que quiere reclamar reclame. Y obviamente cuando hay derechos en colisión siempre hay una afectación. A todos nos molesta que se pueda cortar algo. Ahora, tampoco la calma de los cementerios, porque eso es menos saludable. Así que en línea con esto creo que ha sido positivo que no esté. Había una desvirtuación total de la posibilidad de ejercer el derecho de huelga, se catalogaban un montón de cuestiones como servicios esenciales que la referencia que nosotros tenemos en el artículo 24 de la ley 25.877, se lo digo por si alguien lo quiere consultar, ahí se definen cuáles son los servicios esenciales y estamos absolutamente en línea con lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Nuestra única diferencia, que no tuvo ninguna observación ni cuestionamiento, es que nosotros como servicio esencial en la ley tenemos el gas porque es un país de matriz gasífera. Y nadie dijo nada porque habrá otro país que tiene otro tipo de matriz y bueno, y su servicio esencial varía en función de cómo se da la atención de ciertas cuestiones, pero reglamentar todo como servicio esencial e imponer ciertas cuestiones es un exceso. Además son excesos, son situaciones que si hubiera denuncias, por ejemplo, ante la Organización Internacional del OIT, uno no puede afirmar nada, pero tengo seria creencia de que esas denuncias prosperarían. Más allá que las consecuencias tampoco modifican mucho los escenarios, pero creo que jurídicamente lo que estamos señalando no es solo una discusión nuestra, sino es una discusión que ya está convalidada en el plano internacional por la OIT, que es una referencia en muchos aspectos. Después siempre puede haber cuestiones que discutir y hay cuestiones que discutir, pero cuando uno va a tratar de dilucidar esto, por lo menos los parámetros de referencia y mira a ver cómo lo viene manejando la OIT. Después se podrá coincidir o no, pero en esto hay bastante, como decimos en derecho, doctrina bastante pacífica sobre esto, ¿no? No hay mucho que discutir. Igual en la práctica ocurren estas barbaridades, ¿no? Pero bueno. Sí, creo bueno, que este gobierno y esta situación política que se da en Argentina, pero también en otros lados de ascenso de lo que se conoce como las derechas radicales, nos están planteando escenarios donde eh,
estas jurisprudencias pacíficas y doctrina pacífica dejan de serlo porque, bueno, se está corriendo el arco de la discusión de alguna manera, se vuelve a discutir cosas que creíamos que no íbamos a tener que discutir. Y bueno, me parece que es importante la charla que tuvimos hoy para darle elementos a los estudiantes sobre cuáles son las normativas y los cambios normativos que se vienen realizando para que estemos preparados para poder dar todos los debates, las discusiones que sean necesarias para sostener los principios protectorios y los derechos que ha supido ganar el pueblo argentino a través de sus organizaciones que le han dado una característica muy particular al trabajo en Argentina, a la lucha política en la Argentina, pero también a la estructura social de la Argentina, ¿no? La estructura social de la Argentina sostenida a partir del trabajo estable, con seguridad social, con protecciones, ha sido una característica que ha distinguido para bien a nuestro país y creo que, bueno, que todas estas discusiones nos hacen revisar estas cuestiones y bueno, tenemos que tener los mejores argumentos, tener los profesionales mejor formados para, para, bueno, para presentar el debate que la hora nos trae. No, absolutamente, coincido. Si esto está, ¿no? Como alguien lo explica muy bien en el manual de la nueva derecha, son todas cuestiones y el problema de esto que no hay que perder en vista y seguramente ustedes lo debaten en el ámbito eh, de profesional, es que acá lo que se está discutiendo son derechos que están vinculados directamente con el sistema democrático. Acá, lamentablemente, lo que se ha empezado a discutir y a cuestionar es al sistema democrático. Ahora bien, creo que el sistema democrático tiene los elementos y las herramientas para dar respuesta. Yo creo que más allá de todo lo negativo que uno puede señalar, creo que no alcanza con quedarse en la indignación, sino recomponer los derechos, restablecer los derechos que, como vos decías, la República Argentina y el pueblo argentino, a mí me gusta establecer una relación directa muy fuerte entre el pueblo y nación, el concepto de pueblo y nación, quizás con el espíritu de la Revolución Francesa, esa vinculación tan fuerte entre pueblo y nación y pueblo, cuando los revolucionarios gritaban viva la nación, estaban gritando viva, viva el pueblo, y creo que partiendo y abrevando en esas fuentes, se pueden reconstruir un montón de cuestiones. La Argentina todavía tiene lo que yo denomino desde este enfoque herramientas estratégicas. Creo que el modelo sindical argentino es una herramienta estratégica, si bien no está estrictamente en lo que en mis objetos de estudio, yo creo que el movimiento universitario, y hablo de los distintos claustros y de todo lo que implica la universidad, tiene un rol a cumplir y creo que frente a este escenario de deslaboralización, y con esto termino, creo que hay que reabrir una discusión que muchas veces nos ha apartado de lo que yo denomino el trabajo dependiente y tutelado, y esto ha sido esmerilado por algunas ideas liberales y por algunos progresismos, porque digo algunos porque no quiero ser injusto, no me gusta generalizar, que por un lado han esmerilado la centralidad del trabajo dependiente con toda la construcción que sintetizo en el emprendedurismo, ¿sí? Y por otro lado, que no es bueno o malo en sí mismo, digo, pero lo sintetizo como esa concepción deslaboralizadora de desconfiguración de subjetividades en muchos casos, y por el lado del progresismo con una mirada de que el trabajo dependiente es solo alienación, que hay alienación en el trabajo y la explicación de la alienación y los aportes del marxismo no los podemos desconocer, pero hoy en día, la otra vez hacíamos un taller en una universidad, la aspiración de muchos estudiantes pasaba por eso, porque la construcción del trabajo dependiente y tutelado es lo que nos ha permitido
todavía contar con un movimiento sindical y todavía contar con algunos derechos que, si estas cuestiones siguen avanzando y no sabemos estar a la altura de las circunstancias, y no les estoy echando la culpa ni a ustedes, ni a Nicolás, ni a mí, aunque todos podemos tener responsabilidades, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Hay algunos que tienen mayores responsabilidades que nosotros y que no sé si lo están haciendo bien o mal, yo tengo serias dudas, que nos obliga, como bien señala Nicolás, a profundizar los debates y a participar más, intervenir más en la cosa pública, que la cosa pública es la república. ¿Sí? Así que, y con esto vamos a estar defendiendo los derechos sociales y vamos a estar fortaleciendo los sistemas democráticos, porque muchos de estos derechos que estamos hablando, bueno, mejor dicho, estos derechos son derechos humanos fundamentales. Y esa nueva derecha viene a discutir y a tratar de romper todo. Entonces, ahora también tenemos que dar resultados. Y ha habido muchas instancias en que no se han dado los resultados esperados y creo que para obtener esos resultados y que esto se aplique, hay que empezar a visualizar cada vez más el modelo de nación con industrialización, con trabajo, consumo responsable, y desarrollo de la producción. Lo que yo sintetizo, vengo sintetizando en estos tiempos en industrialización y justicia social. Tienen que ir de la mano y el crecimiento se tiene que dar en simultáneo. No, eh, porque la industrialización necesita la justicia social. Esto merecería otro desarrollo y la justicia social necesita la industrialización. Sin esas dos cuestiones no existiría el derecho del trabajo. Por eso la OIT dijo, dice todavía en su preámbulo, no puede haber paz en el mundo sin justicia social. Y eso se dio en los escenarios de mayor industrialización. Y ahí nosotros muchas veces nos diluimos que el horizonte industrializador es central y estratégico para poder concretar esto. Así que Bueno, muchísimas Mario, gracias Nicolás, gracias tomo Julián esos el temas. video. Espero haber sido de utilidad para el debate, que falta mucho y queda mucho para seguir debatiendo. Muchísimas gracias y tomo estos últimos temas para programar una nueva charla más adelante. Te agradecemos un Con todo gusto. montón. Gracias a vos. Un gran abrazo.